Buenos días a todos, espero que estén escuchando. Vamos a esperar unos minutos y arrancamos con este webinar. Gracias por participar. Buenos días, si les parece, vamos a dar comienzo a este webinar. Ornella, Aura y Diego, que me van a asistir con las consultas que puedan hacer con el chat, les pediría que habiliten los micrófonos, así nos vamos comunicando y si hay alguna pregunta que no puede esperar para al final de la charla, me la comentan y yo la contesto en el momento. Perfecto, Miguel. Buenos días a todos. Gracias por participar. Estamos acá haciendo de soporte. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con esta charla. ¿Sabe usted la diferencia entre un respirador, un tapabocas y una máscara quirúrgica? Lo primero que vamos a tratar de abordar, lo primero que vamos a abordar y vamos a tratar de despejar las dudas es sobre la pandemia semántica que hay hoy en día a raíz del coronavirus y a raíz de que el usuario, el ciudadano común ha tenido que acceder a algún medio de protección. Entonces aparecen palabras como N95, barbijo, mascarilla quirúrgica, respirador N95, barbijo médico, tapaboca, NIOSH N95, respirador NIOSH N95, respirador descartable FFP2, barbijo N95, barbijo quirúrgico, respirador KN95, respirador KN95 sin filtro. Es como, parece una propaganda de cigarrillos muy viejos, ¿no? Cuando venían sin filtro. Barbijo comunitario, que ahora está de moda, máscara facial textil, que sería la traducción del barbijo comunitario para
Europa y Estados Unidos. FFP2, respirador descartable PFF2, pieza facial filtrante a secas, cubreboca y barbijo KN95. Bien, eso es todo lo que escuchamos. Supuestamente todo eso es lo mismo. Y todo eso se puede usar para protegernos de esta pandemia, del COVID-19. Bien, vamos a empezar a descartar, en términos semánticos, lo que solo escrito así tiene poco sentido. N95 solo no nos dice nada, puede ser una tuerca, un bulón, un grupo de rock. Barbijo KN95 lo descarto. Respirador KN95 también lo voy a descartar. Y sobre todo lo voy a descartar KN95, porque KN95 sin filtro, es como que compren una bicicleta sin ruedas o un auto sin ruedas, ¿no? Es un poco, es totalmente contradictorio decir que tengo un respirador KN95 que no tiene filtro, es decir, que no tiene elemento filtrante. Vamos a tachar, eliminar NIOSH N95, porque no nos dice nada solo. Barbijo N95, no está bien usado. Respirador N95 solo, tampoco. Barbijo médico. FFP2, salvo que uno esté en el tema, no sabe qué es esa sigla. Y además está en inglés. Tapaboca. Vamos a, digamos, estamos hablando de protección respiratoria y sabemos que el virus SARS-CoV-2 entra por la nariz, la boca y los ojos. Hoy nos ocupa la protección respiratoria, entonces por lo menos debemos tener en cuenta la nariz y la boca. Es poco feliz lo de tapaboca. Después vamos a ver por qué se le llama tapaboca o cubreboca, que también lo tachamos. Pieza facial filtrante. ¿Filtrante de qué? Vamos a también tacharlo porque sin un contexto no tiene sentido. Perdón. Y nos va a quedar los que no están tachados, que nos va a quedar respirador descartable FFP2, barbijo quirúrgico, mascarilla quirúrgica, máscara facial textil, que acá no se usa, o por lo menos en habla hispana es más, en español es más común barbijo comunitario, respirador descartable PFF2 y barbijo. Yo diría esos términos, vamos a hablar, esos términos van a ser válidos, vamos a tener que ordenarlos y vamos a tener que explicar qué es cada cosa. Y los vamos a agrupar. Un primer grupo, vamos a agrupar los que empiezan con respirador. Respirador descartable FFP2, respirador NIOSH N95 y respirador descartable PFF2. En un segundo grupo vamos a tener la mascarilla quirúrgica y el barbijo quirúrgico. Eso entra en otro grupo. Y en un tercer grupo vamos a reunir al barbijo, a la máscara facial textil y al barbijo comunitario. Y bien, ahora vamos a resolver un poco el problema semántico y poner blanco sobre negro. El primer grupo es lo que nosotros conocemos, si queremos decirlo técnicamente, como respirador. Vamos a ver después las características. El segundo grupo es lo que vamos a definir o conocemos como mascarilla quirúrgica. Es decir, una mascarilla que se usa en el ámbito de la salud o en el ámbito médico. También podría ser mascarilla médica, pero mascarilla quirúrgica sí está
definido en las normas. Y el tercer grupo le vamos a llamar barbijo, en términos generales, que puede ser el blanco, que parece una mascarilla quirúrgica, pero no lo es. Puede ser este KN95 que ha aparecido ahora, fíjense que tiene bandas de oreja, o puede ser este muy elegante para combinar con el trajecito sastre, o el traje del caballero, que es el famoso barbijo comunitario que ahora están intentando, yo no diría normalizar porque no está homologado, pero sí dar algunas recomendaciones de cómo fabricarlo en su casa. Bien, dicho esto, vamos a aclarar por qué no son lo mismo. Y vamos a ponernos vamos a poner una referencia y en perspectiva. Estamos hablando de un virus, que es el SARS-CoV-2. Tiene distintos, se puede presentar en distintos tamaños de partícula, pero vamos a resumirlo o vamos a considerar un tamaño medio de 0,1 micrón. Y también vamos a decir que cuando uno habla de protección respiratoria, muchos lo deben saber, los ensayos se hacen para la partícula más penetrante, que no es ni la más chica ni la más grande. En el caso de NIOSH, de Estados Unidos, se ensaya con una partícula de 0,3 micrones. Es la partícula más penetrante, es aquella que los mecanismos filtrantes del elemento que hace la retención de partículas es la que le cuesta más retener. Sin más, vamos a hablar de los requisitos internacionales que se le pide a un respirador. Y vamos a tomarlo como referencia. Pues si uno quiere hablar de protección respiratoria, tomemos lo que es mejor. Vamos a tomar un respirador. El material filtrante en un respirador no es cualquier tela, no es cualquier tejido. Es algo que se llama, en realidad se lo conoce, y tendría que haber puesto comillas, como melt-blown, pero melt-blown es el proceso. Es un proceso de extrudado y deposición de fibras sintéticas, de poliéster, de polietileno, y se le llama tela no tejida. Y tiene la característica o la prestación que se obtiene es la de retener la partícula contaminante, ya sea inerte o biológica, en la fibra del tejido, no en el hueco entre las fibras. Es decir, el mecanismo de filtrado no es el mecanismo de tamiz. Porque si yo quiero un tamiz, va a filtrar partículas de un tamaño mayor al diámetro del agujero que yo dejo entre hilos de ese tamiz. O llama no tejido. ¿Cuál es la eficiencia de filtrado de laboratorio? En la práctica llega casi al 100%. Es del 95%. ¿Se le exige que tenga sello a la cara? Sí, tiene que tener sello a la cara. Cuando yo inhalo, no tiene que ingresar el aerosol o la partícula contaminada por el sello. Tiene que pasar a través del elemento filtrante. ¿Se le exige que pase un fit test? Es decir, un ensayo de ajuste a la cara, es decir, una verificación de que hay un correcto sello a la cara? Sí. Tiene que tener un arnés de cabeza, se llama en términos genéricos, que para un respirador descartable o una pieza facial filtrante, arnés de cabeza son dos bandas. Después vamos a ver una banda que toma o se fija a la parte superior de la cabeza y otra que se fija en la parte inferior, en la parte superior de la nuca.
¿Está normalizado un respirador? Sí, está normalizado. En Estados Unidos, por el Código Federal de Regulación 42 FR 84, administrado por NIOSH, que es quien hace el ensayo de los respiradores, que todo el mundo lo ha escuchado nombrar, seguramente. En Europa es la norma EN 149 y en Brasil, y pongo Brasil porque Brasil tiene laboratorio propio y normativa propia y está bastante y realmente está muy desarrollado en el tema de protección respiratoria, que es la norma ABNT NBR 13698-2011. ¿Se requiere certificación para que uno comercialice, para el fabricante comercialice los respiradores? Sí. ¿Se requiere? Miguel, Sí, discúlpame, Diego, te habla, ¿cómo estás? sí, ¿qué decir? Sabés que se está viendo la presentación más grande de lo que toma la pantalla. ¿Tenés posibilidades de ajustar eso? ¿Más grande de lo que toma la pantalla? Ah, Sí, o sea, hay parte de la diapositiva que no se ve. ¿Podríamos verlo eso de alguna manera? O, y veo el puntero rojo, a ver hasta dónde se ve. Es a raro, ver, eh, un poquito más abajo, hasta ahí casi vemos nosotros de acá. es raro porque está en la resolución estándar, no en la resolución máxima que me da la pantalla. Voy a ver si puedo achicar algo, pero lo veo Perfecto. complicado. No hay Eh, problema, ahora se va entendiendo bien, pero quería comentártelo antes que sigamos no, avanzando. pero es raro eso porque es raro porque vamos a ver si puedo bajar la resolución de pantalla. Eh, porque vamos a salir de acá. Vamos a ver. Porque normalmente escala y diseño. A ver si lo ponemos al 100. No creo que sea eso. Vamos a ver. Celulares me dice que se ve bien. No, por eso es un tema ahí. ¿Cómo se ve? Sí, 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 sigue Sí, igual, pero no hay sí. problema. Veo que No, 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 algunos pero están... pará, vamos a probar. No, porque hemos hecho varias y nunca hubo. ¿Todos tienen ese problema? ¿Todos, todos, todos? ¿O algunas computadoras? Me están comentando varias personas en celulares, me dice que lo están viendo bien. No, entonces es un problema de la computadora, de la resolución que tienen en la computadora, no la resolución de pantalla. Hay, pregunto a todos, ¿hay alguien que lo está viendo bien? Sí, 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 hay varios que están viendo bien. No, Sigamos, no, Miguel, te pido no, es disculpas. un problema de resolución local, porque deben tener muy baja la resolución de pantalla. Porque si yo lo bajo, se va a descompaginar Exacto, toda la presentación. exacto, exacto. Bien, Miguel, Bueno, disculpa, no, sigamos. no, no hay ningún problema, ningún problema. Bueno, ¿está ahí? Bien. ¿Requiere certificación para la comercialización? Requiere, sí. No se requiere certificación. En Estados Unidos requiere certificación de NIOSH, en Europa de cualquier organismo notificado, cuerpo notificado, NB, y en Brasil tiene que tener el sello Ministerio de Trabajo y Empleo, INMETRO. O sea, está bajo el sistema de certificación obligatoria INMETRO. Bien, ¿es un elemento de protección personal el respirador? Sí, absolutamente. O elemento de protección individual o en inglés PPE. Y
lo que dice acá abajo, ¿puede servir para uso médico un respirador? Sí. Sí se tiene el ensayo de resistencia a los fluidos orgánicos, que es un ensayo de resistencia a la penetración de sangre artificial que se hace en Estados Unidos bajo una norma ASTM, que es la F1862-17, y después tiene que estar cleared, se llama, que es autorizado, diría yo, la mejor traducción. No es aprobado ni certificado por la FDA. La FDA no aprueba ni certifica, libera en un registro online, lo libera para el uso médico, a un respirador. ¿Cualquier respirador puede ser usado en ámbito quirúrgico? No, son los que hayan sido liberados por la FDA en el caso de Estados Unidos, o Anvisa, creo yo, en el caso de Brasil, la agencia que corresponda en Europa, y en realidad en Europa se certifica bajo una norma que ahora vamos a ver, lo que es mascarilla quirúrgica. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya vimos lo mejor que hay. Ahora vamos a comparar lo otro que está dando vuelta, que es la mascarilla quirúrgica y el barbijo, que no es mascarilla quirúrgica, el barbijo para el ciudadano común o el barbijo comunitario, y vamos a compararlos en términos de la prestación que se le pide a un respirador. Es decir, vamos a hipotéticamente ensayarlo como si fuera un respirador y a ver qué nos da. Bien, la mascarilla quirúrgica homologada tiene un no tejido. O sea, internamente tiene una tela no tejido, es decir, tiene material filtrante. El barbijo no tiene nada. El barbijo comunitario, el de tela, el que venden, el que se hace uno, y algunos barbijos blancos que se venden, blancos o celestes, lo que sea, no tienen ningún elemento filtrante. Es muy difícil hacer este ensayo, pero si uno ve los distintos artículos de laboratorios privados o públicos que han hecho algunos ensayos, la mascarilla quirúrgica, comparando para partículas que retiene un respirador, su eficiencia de filtrado va a ser menor que el 70%. Y si uno lee un poquito más en detalle, podríamos decir que podemos promediar que está en el 50% de eficiencia de filtrado. Es decir, casi la mitad de un respirador. Si nos vamos al barbijo, los estudios dan que para partículas de 0,3 micrones estamos en el orden de menos que el 20%, y si uno promedia distintos estudios, que pueden verlos ahí en la bibliografía al final, anda en el orden del 10%. Es decir, es muy poco la eficiencia de filtrado o la filtración que nos da frente al partícula de 0,3 micrones, y en particular de 0,3 micrones, y en particular al virus que genera el COVID-19. ¿Se le exige sello a la cara? No a la mascarilla quirúrgica, obviamente tampoco al barbijo. No, por lo tanto, no se le puede pedir un fit test. No hay requisitos de fit test para una mascarilla quirúrgica, tampoco para un barbijo, obviamente. El barbijo no se le exige un arnés de cabeza. Normalmente, la mayoría de los barbijos tienen lo que se llama una cinta de oreja, earlobes en inglés. Es una banda que ajusta el barbijo a la cara mediante fijando con dos lazos a la oreja. Y el barbijo común también. También hay algunos que lo tienen de tela, pero eso no genera ningún sello de tela, o uno se los ata.
pero no, no es un requisito y tampoco generan sello a la cara. ¿La mascarilla quirúrgica está normalizada? Sí, está normalizada. Está en Estados Unidos por la STMF 2100 del año 19, con modificación, una adenda de ese año 1, y en Europa por esta norma, la 14683, que es distinta a la de respiradores. Es más, se ensayan con partículas de 3 micrones. Se ensaya con un cultivo de bacterias de 3 micrones. Dicho así, muy simplemente. Fíjense, es decir, el tamaño con que en la práctica se ensayan la mascarilla quirúrgica y también se han ensayado algunos barbijos comunitarios, es para una partícula de 3 micrones, es decir, 10 veces más grande que la partícula más penetrante. Es decir, que no estoy en el peor caso. Ese es el... ¿Por qué? Porque no se le pide eso. ¿Tienen certificación la mascarilla quirúrgica? Sí. En Estados Unidos tiene, para que uno pueda venderla para uso médico, tiene que estar cleared, es decir, por la FDA. Y en Europa tiene que tener el sello CE, tiene que estar certificada bajo esta norma. El barbijo no tiene ninguna certificación, ni nadie le pide ninguna. El barbijo no tiene ninguna certificación. ¿Es un elemento de protección personal la mascarilla quirúrgica? No, no es un elemento de protección personal. Ahora vamos a ver qué es. ¿Y el barbijo es un elemento de protección personal? Absolutamente no. Con énfasis, no. ¿Es de uso médico la mascarilla quirúrgica? Sí, si está certificada y tiene todas estas certificaciones, sí, claramente, para eso se certifica, para uso médico. El barbijo, no, absolutamente no puede usarse para uso médico. ¿Está claro? Es decir, tengan en cuenta que esto es una comparación, vamos a decir ad hoc, si quieren, o didáctica, para que ustedes entiendan de alguna manera cómo podemos comparar cosas que no son comparables a un respirador. Es lo que nos brinda protección. Una mascarilla quirúrgica, no, ya vamos a ver, que nos brinda una protección relativa, por eso acá dice eficiencia de filtrado relativa, y el barbijo, la verdad que nos protege muy poco, y vamos a ver para qué lo tenemos que usar. Bien, intercambiabilidad y compatibilidad va en esta dirección. ¿Un respirador puede ser usado en ámbito médico? Sí, si está certificado para uso médico. ¿Y una mascarilla quirúrgica puede ser usado como barbijo? También, sí, puede ser usado como barbijo. Y es mejor que un barbijo. Pero la inversa no va. Una mascarilla, en el otro sentido, contramano no va. No hay compatibilidad ni intercambiabilidad. Una mascarilla quirúrgica no cumple la función de un respirador y un barbijo no cumple la función ni de una mascarilla quirúrgica ni de un respirador. Esto tiene un fin didáctico, no lo tomen. Esto se puede tomar al pie de la letra. Estas eficiencias de filtrado, no. Simplemente hay mucha discusión y hay muchos estudios y hay una gran variabilidad de resultados, porque hay una gran variabilidad de telas que se pueden usar. Y además, todos los ensayos son muy recientes porque han surgido en función del COVID. Pero sí sirven prácticamente para fijar un concepto, que para allá vale, para este lado no. Bien, entonces, ¿cuál es la función primaria de cada elemento que vimos? El respirador protege al usuario del ambiente. Esa es la función, proteger al usuario del ambiente que tiene presencia de aerosol contaminante, ya sea inerte o biológico. ¿Cuál es la función de la mascarilla quirúrgica?
Mascarilla quirúrgica para uso médico, certificada bajo las normas que vimos. Protege al ambiente del usuario. Es decir, protege al ámbito quirúrgico o hospitalario del usuario. También brinda una protección al usuario. Por eso se ensaya bajo la norma de resistencia a la penetración de fluidos orgánicos o de sangre artificial, que es esa ASTM o la equivalente europea. Pero la función primaria es para que los fluidos del profesional de la salud no contaminen el ámbito de trabajo. Esa es la función primaria. ¿Cuál es la función del barbijo comunitario? No protege ni al usuario del ambiente, ni al ambiente del usuario. Es una barrera contra la tos, el estornudo, que lo que hace es minimizar la expulsión de lo que se llaman, del estornudo, se llaman gotas o gotículas. Son partículas normalmente de 5 micrones para arriba. Entonces, esto lo tienen que tener claro. ¿Cuáles son las funciones definidas internacionalmente, no caprichosos, sino definidas en normas para cada uno de los tipos? Ojo que hay mascarillas que son celestes y no son quirúrgicas, no están certificadas. Mucho cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado con los fraudes. Hay todo tipo de fraudes. Hay todo tipo de fraudes en respiradores y hay todo tipo de fraudes en mascarillas quirúrgicas. Acá no puede haber fraude porque no hay ninguna normativa. Obviamente eso no es un respirador. Bien. Vamos a ver de qué riesgos nos protege cada uno. Supongamos que estamos en un ambiente contaminado, lógico, y que es en particular el SARS, el virus que genera la enfermedad del COVID. Saben que el virus es el SARS-CoV-2, es el virus, y COVID-19 es la enfermedad provocada por ese virus. Supongamos que acá tenemos el virus que genera el COVID, y acá tenemos 3 usuarios con los 3 elementos que son objeto de este webinar. En el primer caso está usando un respirador, ven que tiene lo que se llama en términos generales arnés de cabeza, es decir, una banda va, en el caso de los descartables, una banda va en la parte superior de la cabeza y otra en la nuca. Esto nos brinda protección, esa persona está protegida contra el virus, no importa a qué distancia esté, suponiendo que es un N95 o superior, o un FFP2, o el equivalente brasileño que es PFF2, o el equivalente del país que sea certificado, y correctamente colocado y correctamente hecho el fit test. Es decir, no hay pérdida por el sello a la cara. La mascarilla quirúrgica no estamos protegidos. Estamos hablando de un ambiente con alta concentración. Uno entra a una sala donde hay 30 pacientes con COVID en un ámbito hospitalario. Uno tiene que entrar con un respirador. No alcanza la mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Ya vimos más o menos la eficiencia de filtrado que podemos esperar, pero fundamentalmente no tiene sello a la cara. Entonces yo voy a respirar, voy a inhalar. El virus no va a entrar en forma directa porque supongamos que es una buena mascarilla quirúrgica y retiene el virus en el elemento filtrante, pero lo voy a inhalar por el costado o por abajo, porque no tengo sello a la cara. Ni hablar de el otro que va a entrar por todos lados, no solo porque, digamos, es como ponerme un pañuelo.
Bien, vamos a ver qué pasa. Esto es una situación profesional o hospitalaria, trabajador de la salud. Vamos a ver una situación de interacción sin distancia social. Estamos en un, vamos a suponer el uso diario cuando una persona tiene que salir por algún motivo o tiene que trabajar porque es parte de las empresas o elementos que están exentos de la cuarentena por cuestiones de necesidad. Yo pongo una imagen que es un poco desagradable. Esta imagen está en la página del CDC. Eso es lo que pasa cuando uno estornuda. Y es una de cada 4 personas, está estudiado, que se tapa la boca cuando estornuda. Es decir, expulsa unos 6 millones de gotas o gotículas que pueden ser mayores de 5 micrones. ¿Eh? Es una imagen un poco asquerosa, pero es muy elocuente de lo que uno está expulsando cuando esto es una fotografía en cámara lenta y con alto contraste, ¿no? Uno expulsa unos 6 millones de gotas y en esas gotas, si uno está infectado, está el virus del COVID-19. Bien, entonces vamos a suponer que hay una persona en esta columna portadora de COVID y acá hay una persona sana y que no están manteniendo la distancia social. Esta persona estornuda, pero esta persona no guarda la distancia de 6 pies o 2 metros, que es la recomendada. Esta persona tiene alta protección porque está usando un respirador y lo está usando un respirador certificado correctamente, y el riesgo de contagio es muy bajo. No es cero el riesgo de contagio. Es muy bajo, muy, muy bajo. Supongamos que la persona está usando no un respirador, sino en la misma situación, frente a una persona que es portadora de la enfermedad del COVID o del virus, y está usando una mascarilla quirúrgica de uso médico certificada. La protección es baja o media, ahí esto es, y el riesgo es moderado. Hay un riesgo moderado de que se contagie. Si la persona no guarda la distancia social y está con un barbijo de los llamados comunitarios, de los que hace uno de tela, está sin protección, directamente. Sin protección, porque decir que uno tiene un 10% de protección o 20% o menos, es decir, está sin protección. Por eso es tan importante mantener la distancia social. Si a mí me apuran, yo diría, yo prefiero usar un protector facial que un barbijo. Me va a proteger más que el barbijo. Si tengo que elegir por uno, ¿no? Ahora, fíjense si yo le doy una mascarilla quirúrgica a un portador de COVID. La contención del estornudo, la tos, el esputo de esa persona va a ser bastante mayor que si no lo tiene. Y si yo uso un barbijo comunitario, la función que tiene ese barbijo comunitario es de ser una barrera. Va a ser también menor que si no lo uso. Aún así, en este caso el riesgo puede ser, llamémoslo, bajo, y en este caso el riesgo va a ser moderado si uno no mantiene la distancia social. Están los dos en amarillo, porque acá son cuestiones cualitativas. No puedo presentar un estudio. Es como decir, si yo uso un respirador, no me voy a contagiar de sarampión. No, de hecho ustedes saben, y si no lo saben, los que no lo saben lo digo, así como hay límite de exposición permisible para agentes físico-químicos, es decir, un vapor orgánico, para el asbesto, para
cuarzo, la sílica o para los humos de soldadura, los humos metálicos o para el cromo, para lo que sea, no hay un límite de exposición permisible establecido para agentes biológicos, porque eso depende del metabolismo, depende de un montón de la persona y de otros factores. Puede ser que yo, expuesto de la misma manera que otras 50 personas, yo me enfermo con un agente biológico, me enfermo de sarampión y las otras 49 no. Entonces, no hay límite de exposición permisible para agentes biológicos. Bien. Dicho todo esto, la Organización Mundial de la Salud, allá creo que por el 2002, cuando tuvimos, creo que fue la gripe aviar, en el 2002, el primer SARS que hubo, estableció que la mínima protección respiratoria es el respirador NIOSH N95 o el equivalente de la Unión Europea, el respirador CE-FFP2. Entonces, si hay riesgos biológicos, la protección respiratoria mínima establecida mundialmente es el respirador NIOSH N95 o respirador Comunidad Europea FFP2 o sus equivalentes en los distintos países, respiradores certificados. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, si alguien tiene una consulta, ahí está un poco las referencias. Después vamos a ver si o bien subimos el video a YouTube y ponemos la presentación en PDF para que el que la quiera descargar y quiera consultar alguna de esas referencias. Hay muchas más, puse algunas, pero hay muchas más. Bien, si alguien tiene alguna consulta o algo no quedó claro. Muchas gracias, Miguel, por la charla. Bueno, les recuerdo a todos que Miguel es nuestro gerente técnico, está a cargo de la gerencia desde hace 10 años. Tiene 25 años de experiencia en operaciones industriales, ocupando puestos de management en áreas de ingeniería y procesos, gestión de calidad, fabricación, transferencia de tecnología y de operaciones. Acá yo hice un breve resumen de algunas preguntas que sería bueno que nos puedas contestar, ya que son comunes entre todos. ¿Te las leo, Miguel? Sí, dale. Bien. José nos pregunta qué sucede con los barbijos caseros en los cuales recomiendan un papel toalla entre las dos telas y reemplazar diariamente. No. ¿Sirve o no sirve? Sí, sirve en este caso. En este caso es el que sirve. Es decir, sirve. Uno puede ver en la bibliografía que hay estudios de distintos materiales. Yo le pondría algo mejor que un papel casero, digamos. Eso, es decir, yo pondría varias capas de tela, tal que no me dificulte mucho la respiración. ¿Ayuda a qué? Ayuda a que se propague un posible estornudo. Pero lo que nunca tengo que dejar de tener en cuenta es la distancia social. Es decir, el barbijo casero o barbijo comunitario, o en Europa se le llama cobertores de cara, sirven, son funcionales cuando uno mantiene la distancia social. Si uno no mantiene la distancia social, no sirven. Es decir, no sirven en sí mismo. Sirve si uno mantiene la distancia social. ¿Para qué? Para minimizar ese estornudo que yo mostré horrible, esto. Para minimizar eso. Y hay recomendaciones de qué tela usar,
cómo hacerlo. Incluso no está homologado, pero son ante la necesidad de la alta demanda de respiradores, de mascarillas quirúrgicas, tanto este elemento de protección personal como este elemento médico, se pretende dejarlos reservados para los profesionales de la salud. Entonces, para el público, para el ciudadano común, que puede hacer un distanciamiento social, que tal vez estas dos personas no lo pueden hacer, ni el médico ni el trabajador de la salud puede no hacer el distanciamiento social, porque tiene que intubar un paciente, intubar o entubar a un paciente, como se diga en cada país. Esa persona tiene que estar a 30 centímetros, tiene que intubar, yo diría, tiene que ir con un respirador y con una pieza facial filtrante, con un protector facial. Sería Excelente, perfecto. Esto sirve, y está dicho en todos los acuerdos, vamos a decir, porque no son normas, son acuerdos, incluso hay uno que sacó Irán también acá, que es igual al europeo, y se llaman Workshop Agreement, es decir, acuerdos de trabajo en conjunto entre los distintos países. Ni siquiera son normas y no hay certificación ni ensayo. Sirven si uno mantiene la distancia social. Si no mantiene la distancia social, es casi lo mismo, diría, que no usarlo, porque vamos a decir así, puede tener una eficiencia de filtrado del 10%, vamos a ser generosos. Sí. Bien, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que es de Laura, que nos escribe diciendo, ¿cuál es la equivalencia, si son equivalentes un respirador N95 a un respirador KN95? Bueno, el problema, el KN95 es una denominación china y es el respirador definido, cuyos requisitos están definidos en una norma china que se llama GC, no me acuerdo cuánto, 36 y pico, 36 y pico, no importa. El problema con los N95 es que la norma china acepta como respirador que tenga bandas de oreja, y la banda de oreja impide el sello a la cara. Entonces es una contradicción decirle respirador a algo que no brinda sello a la cara. Entonces yo desconfío personalmente, desconfío mucho. Ojo, hay respiradores KN95. Si uno quiere saber si un respirador KN95 está correctamente certificado, tiene que entrar a la página, por ejemplo, entra a la página de NIOSH, que tiene online los fabricantes de respiradores KN95 que están homologados. Ustedes saben que Estados Unidos, primero, ante la necesidad de la pandemia, dejó entrar, la FDA habilitó la entrada provisoria de un montón de KN95, de un montón de fabricantes, y después, a las semanas o a los meses, los bloqueó y les impidió la entrada a la gran mayoría. Entonces, hay que mirar con mucho cuidado el respirador KN95. No es, Bien. digamos, es similar, no es igual, pero yo diría, tengan mucho cuidado con los KN95. Lo primero, mirar, si tiene bandas de oreja, ¿qué es esto? Eso ya no es un respirador. Yo creo que había puesto una foto. A ver. Aquí. Perdón, que vaya así. A ver. Esto es un KN95. ¿Logran verlo ahí? Bueno, nadie me puede contestar, pero Sí. esto es un KN95. Hay algunos que vienen con banda
digamos, con arnés de cabeza y otros con arnés con banda de oreja. Esto no puede dar sello a la cara. Más, yo tengo uno acá en mi escritorio y la verdad que es un papel. No me inspira ninguna confianza. Pero de cualquier manera, yo diría, busquen si está homologado, si el fabricante que hace los KN95 está homologado por NIOSH. Yo le diría, ese sería el camino. Primero desconfiar. Y después, desconfiar porque hay mucho fraude con el KN95. Y se llama KN95 a todo. Yo diría, habría que fijarse en eso. Y ¿para qué elegir un KN95? Puede elegir un NIOSH N95, un FFP2 de la Comunidad Europea, un PFF2 de Brasil Inmetro. No veo por qué haya que irse tan lejos. Incluso les digo más, perdón. Hay fabricantes chinos, varios, que fabrican muy buenos respiradores, que están homologados en NIOSH de hace mucho tiempo. Están certificados por NIOSH. Y no fabrican KN95. Fabrican bajo norma europea y bajo NIOSH, pero no KN95, no bajo norma china. Es decir, que hay respiradores chinos que uno puede usar. Y hay muchos fabricantes que fabrican en China. De marcas muy reconocidas que se fabrican en China los respiradores. Así como tantos otros productos, ¿no? Bien, excelente. Bien. Vamos a hacer una última pregunta que lo realiza Adrián y es la siguiente. Siendo que el material base para el respirador y el quirúrgico es el mismo, ¿en qué radica la diferencia de filtrado? ¿En el ajuste y en la forma de fijación? ¿O también es una tela triple de diferentes características? Digamos que no todos los respiradores y no todas las mascarillas quirúrgicas están armadas, están fabricadas con el mismo elemento filtrante. Habría que ver cada uno. Si uno agarra en el mercado una muestra grande de mascarillas quirúrgicas y las ensaya, le puede dar desde 10 hasta 90% de eficiencia de filtrado. Eso responde de que no todos los elementos, no todas las telas no tejidas tienen la misma calidad. Entonces, bien. Y el segundo punto que es fundamental, la mascarilla quirúrgica no tiene sello a la cara. Entonces yo ahí tengo una pérdida enorme de eficiencia de filtrado. Porque cuando yo inhalo, estoy aspirando el agente contaminante por el costado y no va a pasar por el elemento filtrante. En el respirador, como hay sello a la cara, y todo lo que está dentro es elemento filtrante, yo lo estoy obligando a pasar todo por el elemento filtrante. En la mascarilla quirúrgica no. Entonces ahí radica la diferencia. Excelente, Miguel. Bueno, te Perdón, la agradecemos mascarilla por la quirúrgica, recordemos, no es, perdón, Ornella, la mascarilla quirúrgica no está definida para proteger, no está definida como respirador. Entonces, eso es lo que la hace diferente. Pero además todas las mascarillas quirúrgicas no son iguales tampoco. Hay que buscarlas Bien, para uso médico. bien. Excelente, Miguel. Te agradecemos muchísimo por la explicación. A todos los que participaron de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de México, de Bolivia, les agradecemos por su tiempo. Vamos a estar compartiendo seguramente el link de esta presentación, que la vamos a cargar en YouTube para que puedan tener el material. Y nos quedaron algunas preguntas para responder, que se las vamos a responder vía mail. Así que bueno, esperemos encontrarnos nuevamente en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.